Hola, mi nombre es Juan Sebastián Ortola Mateus y hoy les vengo a compartir 6 temas de fisiología ya vistos en una materia de alto rendimiento y entrenamiento deportivo en la Universidad Santo Tomás. Bueno, en este video vamos a hablar de adaptación, de síntesis del ATP, componentes de las cargas, pilares de entrenamiento, sistemas de entrenamiento y fuerza, un concepto básico. Todos los temas los voy a abordar de una manera breve exponiendo de cada uno de ellos y lo más importante. Bueno, iniciemos con la adaptación. Listo. Adaptación. La adaptación, ¿en qué consiste? Es la capacidad que tiene un ser vivo de familiarizarse en el medio ambiente. Para adaptación tenemos dos tipos. Podemos encontrar la fenotípica y la genotípica. En la fenotípica podemos hablar de los procesos adaptativos en el transcurso de la vida, pero ojo, esta va influenciada por los diferentes factores del medio. La genotípica son procesos de acomodación de poblaciones a condiciones ambientales, pero estos ya van ligados ¿por qué? Por los genes, por la herencia de nuestra familia. En esta genotípica también podemos encontrar la epigenética, cuando una población posee los mismos genes, pero esos se comportan de diferentes formas. En eso consiste. Sencillo. Bueno, en la adaptación encontramos también algunos factores que son determinantes en un deportista. Estos factores fenotípicos son el proceso de entrenamiento en su totalidad. Es muy importante cuando estamos haciendo una sesión de clases mirar los medios y los métodos que vamos a abordar para que el deportista pueda cumplir y obtener su resultado. La capacidad competitiva, el fin y el medio, el factor adicional que son medios sociales y regímenes de vida, y se tienen que tener en cuenta 3 variables que son morfológicas, motoras y psíquicas. Bueno, en adaptación podemos encontrar 3 tipos: la morfológica, fisiológica y etológica. ¿En qué consiste cada una? La morfológica son cambios que presentan los organismos en su estructura externa, es decir, esas van ligadas plenamente en imitar formas, colores, etc. Las fisiológicas ya son cambios que suceden en todos los sistemas fisiológicos que componen nuestro cuerpo, es decir, ya lo que va algo más interno, como la actividad enzimática, las mitocondrias, los sistemas cardiorrespiratorios, y etológica, que son las que van referidas al comportamiento de la persona o pues del sujeto del que estemos hablando. Bueno, en adaptación hay que tener en cuenta los principios. La influencia del entorno es una que hay que tener en cuenta, ya que no es lo mismo entrenar en un espacio cerrado, un espacio con buena luz, un espacio abierto. Bueno, todo eso influye a la hora de sacarle rendimiento a nuestro deportista. La predisposición. Esto entre paréntesis talentos, ¿por qué? Porque ya al hablar de un deportista que posea algún talento, se puede hablar de que puede ser una ventaja que tenga hacia otro deportista en su misma categoría. La dirección específica del estímulo, esfuerzo y descanso. Es muy importante, ya que de esto depende de que nuestra línea de rendimiento siga en una línea ascendente. ¿Por qué? Porque si no se respetan los tiempos de descanso, el deportista puede sufrir lesiones. Correspondiente a periodización del esfuerzo, alineación específica. Eso consiste ya plenamente en la planificación y en los trabajos que nosotros tengamos estructurados a nuestros deportistas. Bueno, para adaptación hay que tener muy claro esta gráfica de la Ley General de Adaptación.
¿Cómo se puede explicar brevemente? Bueno, esta ley consta de 4 fases, donde nuestro sujeto o deportista está en un estado de forma inicial, ¿no? Plenamente ya en reposo, o sea, un equilibrio total, donde inicia con un desgaste, la primera fase, que sería la fatiga, que sería como una alarma, como ya todo lo que hemos realizado, el esfuerzo, para llegar a la segunda fase, que sería una de recuperación, que llegaría hasta un punto de equilibrio, pero que tiene que ir un poquito más allá de ese equilibrio para cumplir la supercompensación, para que nuestro deportista luego pueda tener un regreso al estado de forma inicial, que sería la cuarta, que sería la estabilización. Bueno, la dinámica de recuperación en el tiempo, ¿en qué consiste? Bueno, parte de que después de que hayamos realizado la sesión de entrenamiento, nuestro deportista en una hora tendrá el 70% de fatiga aún en su cuerpo. A las 8 horas tendría su 20% y ya a las 24 horas tendría un 10% de fatiga, es decir, ya podría estar iniciando con un nuevo entrenamiento sin preocuparse por una lesión o porque esté sobrecargado, por así decirlo. Bueno, siguiente tema, la resíntesis del ATP. Este tema de fisiología ya es netamente de bioquímica. En esta vamos a tener en cuenta los 3 tipos de músculo, que sería el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. Bueno, acá hablaremos principalmente del músculo estriado, ya que en él se encuentra miocina, troponina, actina y tropomicina. En este músculo existe sarcolema y retículo sarcoplasmático. Bueno, para la resíntesis del ATP vamos a tener en cuenta las vías metabólicas, son 3, ATP-PC, que es la abreviación de fosfocreatina, la glucolítica y la lipolítica. Bueno, se tiene que tener en cuenta que para que todas estas vías metabólicas sean posibles es gracias a la combustión. ¿Cuál es la combustión del cuerpo? Los alimentos. Esto lo vamos a encontrar en carbohidratos, en proteínas, en ácidos grasos, y son los que nos van a generar la metabolización, que va a terminar en una vía metabólica. Bueno, para cualquier deporte, ya sea fútbol, taekwondo, baloncesto, voleibol, las vías metabólicas van a salvaguardar la resíntesis del ATP a través de la combustión de alimentos, que por ejemplo el ATP-PC, que es una vía metabólica que se va a trabajar de 5 o 6 segundos por un minuto de descanso. ¿Qué quiere decir? Que en este momento de los 5 segundos va a ser un trabajo exigente, intenso, en el que el deportista va a requerir de su mayor esfuerzo. Por eso el descanso después de su gran esfuerzo va a ser de un minuto. Otro ejemplo, patadas de yochagi en 5 segundos, máxima potencia del deportista, y termina con el minuto de descanso. Igual, el descanso es primordial para el rendimiento de nuestros deportistas. Hay que respetarlo, no hay que saltarnos nunca el descanso. Bueno, las vías metabólicas, ¿a dónde llegan? Bueno, las vías metabólicas, después de que hacen su proceso oxidativo, van a llegar a las mitocondrias, que esa es la central energética del músculo. Ahí ellas estarán como en un estado, como puede ser estático, hasta que el cuerpo la requiera. Es decir, si yo ya quiero un trabajo más de fondo, pues ¿cuál vía metabólica voy a necesitar? La lipolítica, porque es la que ya utiliza los ácidos grasos.
En ATPPC, pues es la que vamos a utilizar, que no va a haber presencia de lactato, entonces esa va a trabajar, como decía anteriormente, de 5 segundos por 1 minuto de descanso. Bueno, la lipolítica es la más viable al respecto del crecimiento muscular. Esta la tenemos que tener muy en cuenta porque es fundamental para la regeneración del ATP. Esto nos va a ayudar a que nuestros deportistas tengan una mayor recuperación y que sea mucho mejor después del entrenamiento. Bueno, la glucolítica, en esta hay presencia de jadeo y es mayor. ¿Por qué? Por la repetición constante del ejercicio. Entonces, es normal que después de que nuestros deportistas estén en el entrenamiento, tengan un jadeo. Eso no quiere decir que el deportista esté en una mala condición física. Este jadeo se va a generar siempre por la repetición constante y el esfuerzo que está haciendo el deportista. Bueno, componente de la carga. Se habla de carga del entrenamiento cuando los estímulos provocan procesos de adaptación, es decir, cuando esos estímulos logran incrementar el nivel de desarrollo de una capacidad determinada. Bueno, vamos a dar los diferentes tipos de carga, empezando por la carga interna, que es el grado de relación generado por la carga externa en cada uno de los deportistas, tanto a nivel somático como comportamental. La carga externa es el trabajo realizado por el deportista a partir de previa descripción. Características de las cargas. Bueno, en el nivel de exigencia tenemos que tener en cuenta que puede ser máxima, media o mínima. El significado en el deporte puede ser ya sea general o específico. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que esto es una variación en cada deporte. Es decir, en el fútbol puede ser las posiciones de campo. Predominancia del sistema energético, aerobias o anaerobias. Y el tipo de trabajo muscular ya sería isométrica, que podría ser una posición, por ejemplo, en plancha, con codos al suelo, isotónicas y ausotónicas. Composición de los estímulos. Bueno, en la composición de los estímulos tendremos en cuenta estos 5, empezando por la intensidad, que es el estímulo o el nivel de exigencia que se tendrá a la hora de hacer un ejercicio. El volumen ya va en relación al peso y la duración a la extensión del tiempo o la carga del tiempo del entreno. Esto varía en cada deporte y pues obviamente acá tenemos en cuenta ya el anterior tema de las vías metabólicas. La frecuencia es la repetitividad del estímulo, es la cantidad que hagamos un ejercicio, y la densidad va en relación entre el trabajo y la pausa de cada carga. Clasificación del nivel de la carga de entrenamiento. Bueno, hay carga excesiva, entrenable, de mantenimiento, de recuperación y carga ineficaz. Hay que tenerlas en cuenta, ya que esto podría afectar a nuestro deportista al abusar en los entrenamientos. Es decir, si le colocamos una carga muy excesiva a nuestro deportista, lo más probable es que lo podamos lesionar. Si le ponemos una carga entrenable, puede que él trabaje a su máxima intensidad y pueda conseguir un rendimiento. La carga de mantenimiento ya lo haríamos antes de la competencia para que el deportista no sufra ni por un descenso en su curva de rendimiento, sino que siempre está sobre el equilibrio. La carga de recuperación, esto podría ser después de la competición para que el deportista pueda cumplir con los principios que hablábamos al inicio del video de los descansos, que son importantes después de cada actividad, ya sea entrenamiento o competencia. Y la carga ineficaz, que es una carga que va a tener el deportista que no va a ser
nada en él, o sea, nada, no le va. Es decir, que no tiene ningún efecto de desarrollo ni mantenimiento. Bueno, para la recuperación de las cargas hay que tener en cuenta el número de horas, dependiendo del esfuerzo del deportista. Es decir, si se trabajó una carga máxima, hay que darle prioridad a más de 72 horas de descanso, elevada a 48 a 72 horas, una carga grande de 24 a 48 horas, carga media de 12 a 24 horas y baja más de 12 horas. Bueno, pilares del entrenamiento. En los pilares del entrenamiento hay que tener en cuenta las capacidades físicas, ya sean condicionales o específicas de cada deporte, y por medio de entrenamiento o repetición sistemática en el ejercicio para cualquier deporte. Leyes y pilares del entrenamiento que hay que tener en cuenta para alcanzar el alto rendimiento. Ley de Schuss, teoría del umbral, habla de el estímulo carga debe ser fuerte para generar un desgaste del organismo y dar inicio a la supercompensación. Acá en el gráfico podemos ver 5 niveles, 5 columnas, donde la primera, esta de rojo, va a ser una carga sin efecto. Ya después de la carga acá de verde, se puede encontrar una carga de mantenimiento. Esta carga azul clara ya está dentro del rango de cargas de entrenamiento. La azul oscura sigue en ese rango, que es la que hay que darle prioridad en los entrenamientos, y no puede sobrepasar el umbral porque podemos lesionar a nuestros deportistas. Esta es la línea de máxima tolerancia que se debe respetar en un entrenamiento, y este es el umbral mínimo para realizar un entrenamiento, para que el deportista sienta como el trabajo. La ley de Selye o teoría del estrés tiene relación con la ley general de adaptación. ¿En qué consiste esta ley? Se habla de que hay 3 fases: una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Bueno, en la fase de alarma se hace el estímulo o el entrenamiento, generando la fatiga del deportista para iniciar con una línea ascendente de recuperación, donde se va a llegar a la fase de resistencia, donde buscará un equilibrio y va a tener como una curva descendente para la fase de agotamiento. Bueno, este ajuste fisiológico que realiza el organismo para adaptarse a la situación rompedora del equilibrio. Esta ley explica la capacidad que tiene el cuerpo para adaptarse a las dificultades, al trabajo y al entorno. Principios de entrenamiento. Bueno, acá hablaremos de cada principio, lo más básico y lo más importante. El principio de individualización, ¿en qué consiste? En que el organismo de cada persona responde diferente a un mismo estímulo. Además, atiende las necesidades y características individuales en la eficiencia del entrenamiento. Es decir, un ejemplo en el fútbol. Todos pueden estar haciendo el mismo ejercicio de sprint. Obviamente, los defensas van a tener un rendimiento distinto a los de los delanteros, volantes y porteros. Principio de continuidad. Aprovecha efectos de entrenamientos necesarios que sucedan en el tiempo con determinada frecuencia en el momento adecuado. Es decir, que haya como una línea equilibrada en los entrenamientos. Principio de progresión. Como la gráfica lo indica, siempre se busca tener como una línea ascendente en cada entrenamiento. Las cargas deben aumentar progresivamente de 2 formas. 1. Puede ser mayor volumen de entrenamiento, que eso quiere decir más tiempo de esfuerzo, más kilómetros recorridos,
o mayor repeticiones por ejercicio. O la número 2, que puede ser mayor intensidad. Esto hace referencia a más velocidad y menor recuperación en el entrenamiento. Principio de sobrecarga. Esta habla de la intensidad que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar o mejorar las capacidades físicas de nuestros deportistas. Acá hay que tener en cuenta la ley del umbral. Siempre hay que superar ese umbral para que el entrenamiento lo pueda sentir el deportista y que este nivel de esfuerzo genere una mejora en ellos. Principio de alternancia, como su nombre lo indica, trabajar diferentes capacidades físicas para especialidad deportiva en diferentes días y en estos periodos adecuados de descanso y recuperación dependiendo de la carga. Sistemas de entrenamiento. Bueno, el sistema TETRA. ¿En qué consistía este sistema? Hablaba de un entrenamiento de 4 días en el que se alternaban como la carga. El primer día iniciaba con un entrenamiento suave, segundo día una intensidad elevada, viéndolo de una manera progresiva. El tercer día ya se puede observar en la gráfica una curva descendente, realizando el descanso y ejercicios ya más suaves para terminar con la cuarta fase, que era el cuarto día, un trabajo de mediana intensidad. Entrenamiento funcional. Este entrenamiento funcional se tiene que tener en cuenta que se trabaja sobre los 3 planos, el sagital, el frontal y el transversal. Este empezó en el siglo XVII con la escuela inglesa, que solo se enfocaban en el trote y la marcha, solo tenían en cuenta eso, y eran entrenamientos muy, muy largos que prácticamente corrían prácticamente la mayor parte del día. En 1885, en la escuela americana, hablaba de las distancias más cortas y velocidad. En esto enfocaban los métodos fragmentados, es decir, la salida del deportista de 100 metros. Entonces se enfocaban esas distancias cortas y pues enfocando el método por fragmentos. 1912 y 1939 en la escuela finlandesa ya enfocaban entrenamientos hacia los fondistas y hacia la velocidad en medio fondo y fondo. Periodización tradicional. El objetivo de este es conseguir una intensidad máxima antes de competir. Nuevamente se nombran tres fases, que son la primera, el periodo preparatorio, que es el de adquisición, las fases número 2, que es el periodo competitivo, que es el mantenimiento, como lo explicaba en el tercer tema, y el periodo transitorio, que ya sería como la pérdida. Fuerza como un concepto básico. Bueno, masa por aceleración es la definición más clara del concepto de fuerza, y se tiene que tener en cuenta que este es el componente genético que depende del número de mitocondrias. Ahí influye mucho también en el ejemplo del sujeto flaco y gordo, que el sujeto gordo puede ser más grande pero tiene menor cantidad de mitocondrias, y en una prueba entre el gordo y el flaco de luchas de fuerza, el flaco iba a perder en las primeras repeticiones, pero ya después de la quinta y sexta, ya por la resistencia y por la cantidad de mitocondrias que tiene la persona flaca, puede que ya le haga una competencia más pareja y ya se vea como el agotamiento de la persona pues más gorda. ¿Cómo se manifiesta la fuerza? Se puede manifestar en fuerza explosiva, máxima, hipertrofia y resistencia. Estas son etiquetas que se le dan a la fuerza, pero se tiene que tener en cuenta que fuerza solo es una. En fuerza también se tienen que tener en cuenta los tipos de fibras, o sea, lentas, rápidas y mixtas. Ahí ya habla de las tipo 1, de las tipo 2, y enfatizar
en nuestros deportistas el trabajo de core, que se sabe que en el core pues es la activación de los músculos anteriores y posteriores del centro del cuerpo, que son esenciales para la producción de fuerza en cualquier trabajo. Si usted le enfoca el core a su deportista, él va a tener mayor rendimiento, va a ganar fuerza en tren superior, en tren inferior, y le va a servir para todas sus tareas en el deporte. Eh, para la producción de, de masa muscular, se tiene que tener en cuenta los 3 aminoácidos esenciales, que son leucina, isoleucina y valina, que un ejemplo donde podemos encontrar estos 3 es el huevo. Y, y ya, con esto finalizó el video. Fue algo muy breve, muy sencillo, nombrando todo lo más importante de cada tema. Ya para profundizar, ya toca leer un poco más. Esto es una ayuda didáctica para solucionar cualquier duda. Y muchas gracias.